Ok, estamos transmitindo. Sim. Bom, já estamos fazendo os testes iniciais também, né, da transmissão. Temos mais 1 minuto para 7 horas. O bom de eventos online é que eles tendem a começar no horário pontualmente, né? Sí, sí, qué bueno. A não ser que tenhamos problemas técnicos, mas, enfim. ¿Se escucha bien el audio, Ana Carolina? Sí, se escucha perfecto. Muy bien. Eu também. Aqui também. Genial. Vamos esperar mais um pouco. As pessoas vão chegando. Kleber, eu estou com a tela dos comentários aberto. E lembrando que só você pode escrever. Aí eu não consigo escrever para o público, tá bom? Ah, tá bem. Qualquer coisa, eu te chamo pelo nosso grupo. Beleza. Tá? Combinado. Ok. 7 horas. Bom, boa noite a todos. Obrigada a todo mundo que está aqui hoje conectado. Essa é a nossa primeira live do nosso canal do Facebook. E meu nome é Ana Carolina, eu sou conservadora do MAI. E nós hoje vamos receber aqui o conservador e arqueólogo Rubem Buitron Pichardi. E quem nos acompanha também hoje aqui com a gente é o Kleberson Moura, que é o meu colega do MAI. Ele vai acompanhar aqui com a gente toda a live. Quer falar alguma coisa, Kleber? É só dizer olá, boa noite e obrigado a todos por estarem nos acompanhando, tanto aqui no Brasil quanto fora. E nós convidamos o Rubem também para apresentar um pouco do trabalho dele, que ele realiza no Complexo Arqueológico El Brujo, em Trujillo, no Peru, e também para discutirmos como que vai ser feita a gestão de coleções arqueológicas nesses tempos de pandemia. Inicialmente o Rubem vai compartilhar com a gente a apresentação que ele preparou. A apresentação do Rubem é em espanhol. E no final a gente vai abrir um espaço para a gente conversar, para perguntas, tudo bem? Vocês podem ir encaminhando as suas perguntas pelos comentários, que a gente vai registrando aqui a participação, e a gente tem uma audiência bilíngue, né? Eu tenho colegas aqui da Argentina, Peru, Brasil, claro, então vai ter alguns momentos que a gente vai conversar em português, nos momentos que eu tenho que interagir com o Rubem, vou conversar com ele em espanhol, mas as perguntas, os comentários, vocês podem mandar em português pelo chat que a gente tem aí aberto. Rubens, vou apresentá-lo ao público, tá bem? Rubem iniciou seus estudos em arqueologia andina pela Universidade de São Marcos, em Lima, e depois cursou uma especialização em conservação de materiais arqueológicos no Instituto Superior de Conservação e Restauração, IATAIUAS, em Lima também. Rubem realizou escavações arqueológicas e trabalho de conservação no Museu Huacapudiana, e ele é coautor do livro Guia para la Conservación de los Paquetes de Múmias en el Museu de Puruchuco. Ele escreveu artigos sobre arqueologia e conservação e também trabalhou como professor assistente em vários cursos de arqueologia andina na Universidade de São Marcos. Atualmente ele é chefe do laboratório do Complexo Arqueológico El Brujo, em Trujillo. E, Rubén, bienvenido, buenas tardes para ti. Buenas tardes. Muchas gracias por tener aceptado nuestra invitación para estar aquí con nosotros en nuestra primera live. Gracias. Es un gran honor tenerlo aquí hoy, ¿está bien? Si quieres empezar, podemos. Bien. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Buitrón, soy jefe de laboratorio del Complejo Arqueológico El Brujo y soy un estudiante, soy un egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He realizado trabajos de conservación en distintos museos de Perú. Actualmente me encuentro desarrollando los trabajos de conservación, lo que es gestión de colecciones en el Complejo Arqueológico El Brujo para la Fundación Vice. El día de hoy vamos a hablar acerca de la gestión de colecciones en este tiempo bastante crítico, bastante problemático, que es
tiempos de coronavirus. Antes quiero agradecer al Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de Sao Paulo por la invitación, en especial a Ana Carolina. Habiendo dicho eso, quiero iniciar con la exposición y decirles si tienen alguna pregunta, alguna consulta, lo pueden desarrollar en el cuadro de comentarios. Nuestro objetivo es básicamente explicarles y mostrarles la experiencia que hemos desarrollado en tiempos complicados, pero haciendo un recuento, ¿no? Y también cogiendo algunos aprendizajes que no debemos olvidar. Es muy importante aprender de las experiencias de otras personas, de otras instituciones. En ese sentido, yo creo que va a ser muy beneficioso para todos, ¿no? Bueno, Ana, voy a compartir la presentación y dar inicio a la exposición. Bien, ¿me escuchan? Sí. Bien. Bueno, la exposición que vamos a realizar el día de hoy básicamente es un trabajo que se viene llevando en curso por parte del Complejo Arqueológico El Brujo, que viene siendo impulsado por la Fundación Vice y también por todo el equipo que lo integra. Para que más o menos tengan una idea, una noción de lo que estamos, dónde se encuentra ubicado el complejo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ana Carolina. Sí, te escucho, perfecto. Bien, perfecto, disculpa, pensé que no se escuchaba. Bien, el Complejo Arqueológico El Brujo se encuentra ubicado en la costa norperuana, más o menos a unos 550 kilómetros al norte de la ciudad de Lima. Nosotros no nos encontramos exactamente en la ciudad de Trujillo, sino más o menos a unos 60 kilómetros al norte. Si podemos ver en la imagen, nos encontramos básicamente en el litoral, bastante alejado de la ciudad, en el distrito, cerca al distrito de Magdalena de Cao. El museo cuenta con un complejo arqueológico, monumentos que proceden desde 12.000 años antes de Cristo y se remontan hasta época colonial, ¿sí? El museo fue fundado en el 2009 y desde entonces conserva colecciones de las excavaciones que se realizaron desde 1990. ¿Ok? Desde el año 2019, la Fundación Vice ha impulsado un ambicioso proyecto de reorganización de las colecciones. Esto un poco para explicarles el proceso antes de la pandemia, ¿no? Que es muy importante tener en cuenta. Pues, a ver. Bien. Sí, porque la colección presentaba una serie de problemas, ¿no? Que es muy importante mencionar para poder entender los procedimientos que se realizaron. Como pueden ver, estas son excavaciones que se realizaron en los años 90 y tenemos material bastante complejo, bastante distinto, en distintos soportes, como pueden ver. Nosotros tenemos, por ejemplo, en los depósitos del complejo, tenemos materiales de procedencia ósea, de soportes botánicos, cerámica, metal, fardos funerarios, ¿no? Textiles, entre otros. Tenemos una sala expositiva que consta, un museo que consta de 7 salas expositivas. Tenemos 6 depósitos permanentes y 2 temporales, ¿sí? La cantidad de material es abundante. Solamente hasta el momento tenemos 30.000 registros realizados. Son más, estamos en proceso de su documentación, pero, como les comentaba, seguimos en el proceso de documentación. Como pueden darse cuenta, la gama de materiales es bastante compleja. Tenemos materiales que proceden de distintas épocas culturales de ocupación del complejo. Tenemos material botánico, material óseo, malacológico, inclusive tenemos piezas o artefactos de procedencia de la colonia, ¿no? Como pueden ver, crucifijos, ¿no? Inclusive épocas de la República, ¿no? Como el diario que se ve en la parte derecha de la imagen. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, la complejidad de la colección, teniendo algunas limitaciones también, como por ejemplo la documentación física, que muchos museos padecen, pero que era necesario afrontar de una manera bastante organizada, bastante planificada. Por ese motivo es que la Fundación impulsa un proceso de reorganización que demandó gran parte del año 2019, parte del año 2018, hasta marzo del presente año. ¿Cuál fue la estrategia?
para un poco entender cuál ha sido la dinámica que se ha venido realizando en el complejo antes de la pandemia. Primero, fue el reforzamiento del equipo profesional y técnico. Segundo, la elaboración de un protocolo de gestión de colecciones, lo cual es importante mencionar, pues, es la médula, es el conjunto de elementos que orientan las prácticas en el complejo actualmente. Tres, la remodelación y equipamiento de la infraestructura. Y finalmente, la reorganización y sistema de registro de las colecciones. Les explico esto porque en realidad el complejo tiene toda una serie de elementos que es muy importante recalcar. Su complejidad, las diversas ocupaciones que tiene, demanda un proceso de intervención organizada y planificada. Por ello es que el complejo empezó con la redacción de políticas y protocolos que pueden ver a continuación, ¿no? Como la política de publicación, protocolo general de investigaciones, reglamento interno de seguridad y un plan de emergencia. Entre todos, el protocolo de la gestión de colecciones del CAEF, del Complejo Arqueológico El Brujo, ha sido medular en este punto, pues dio coherencia a los trabajos, gestionó eficientemente los recursos que teníamos y un poco para poder entender cuál es la arquitectura de este protocolo, y me gustaría mucho que lo consideraran, pues en realidad se puede aplicar a otros museos, a otros proyectos arqueológicos, considerando el contexto y los recursos que disponemos, ¿no? Tenemos un primer nivel inferior que es las consideraciones previas, ¿no? Todo el marco normativo, normas de bioseguridad, principios de conservación, toda la teoría, todo lo necesario para poder realizar los trabajos. El equipamiento, la infraestructura, la parte física y logística que cuenta nuestra institución, que es muy importante, ¿no? Poder evaluar esos espacios, si son eficientes, si son disponibles para nuestro trabajo y qué es lo que nos falta en todo caso. Y todo esto bajo tres ejes principales, que es la conservación preventiva, la conservación curativa y la restauración de ser necesario, ¿no? Cada uno cuenta con un proceso y finalmente la construcción de procesos de trabajo, que es elemental para no caer digamos que en una serie de espontaneidad, ¿no? Así podemos, por ejemplo, programar trabajos de registro de colecciones existentes y también el registro de colecciones que recién ingresan, pues el complejo también realiza cada cierto tiempo excavaciones arqueológicas. Asimismo, programar trabajos de monitoreo, ¿no? y mantenimiento de los depósitos del museo y finalmente actividades que no se realizan siempre, pero que es muy importante tener en cuenta, como por ejemplo el montaje de exposiciones, procedimientos de emergencia, consultorías especializadas, etc. Esto es el esquema, la arquitectura de nuestro plan protocolo de gestión de colecciones. Y así progresivamente fuimos aplicándolo en todo el año 2019. Fuimos implementando elementos bastante sostenibles, ¿no? Como por ejemplo la instalación de amortiguadores térmicos en los depósitos para evitar el uso de aire acondicionado, deshumecedores, algunos equipos en los que se necesitaba, implementación de mobiliario en el laboratorio, que era muy importante, ¿no? Progresivamente también se fue colocando una serie de estanterías acorde con la arquitectura que nos tocó. La arquitectura del complejo, en el sentido de los depósitos, era una arquitectura bastante complicada, pues no eran ambientes cuadrangulares, sino eran básicamente trapezoidales. Eso generó bastantes problemas a la hora de organizar las colecciones, pero nos ajustamos a nuestra realidad y fuimos tipificando el tipo de mobiliario que contábamos y adquiriendo también. Estantes con estantería, con estándares de calidad, ¿no? Mínimos para poder establecer y guardar colecciones arqueológicas. Así, poco a poco, no solamente fueron las estanterías, sino también la tipificación de embalajes, que fue para nosotros bastante importante en el sentido de que aprovechamos, maximizamos y gestionamos mejor el espacio. Y ese es un problema que la mayoría de los museos adolecen. Sin embargo, como hemos podido observar en nuestra experiencia, es un tema de gestionar mejor el espacio. Y para eso hemos tipificado las cajas de tal manera de que en todos los tipos de estanterías se pudiera aprovechar mejor el espacio
y tener mayor cavidad para las piezas arqueológicas. Entonces tuvimos nuestros primeros resultados para fines del año 2019, pudimos transformar depósitos completos. A la fecha logramos acondicionar 8 almacenes, los 6 permanentes y 2 temporales, y se encuentran, como pueden ver en las fotos del lado derecho, que para nosotros fue bastante importante, fue un logro bastante importante en el sentido que nos permitía otro tipo de trabajos, como por ejemplo proceder a la segunda etapa, que era la etapa de documentación. Para eso, como teníamos el problema de una documentación escrita, una documentación bastante dispersa, la Fundación y el equipo de arqueólogos plantearon la instalación de un programa, de una plataforma digital que fuera multifuncional, en el sentido que no solamente se ingresaran las piezas arqueológicas a modo de inventario, sino también poder permitirnos el ingreso de fichas de conservación, que nos permita también que este sistema darnos etiquetas. Entonces, cuando uno conservaba o cuando uno registraba, automáticamente te brindaban las etiquetas. Y esas etiquetas tenían todo un sistema de sellado, todo un sistema de colocación que estaba implantado en el protocolo para poder hacer solo un trabajo y toda la información se juntara en esta plataforma. Entonces, nos ha ayudado bastante en el sentido que también no solamente es información para los especialistas, sino también puede ser accesible a la gente a tiempo real. Uno ingresaba y la información era subida a las plataformas con acceso al público. Entonces, era una plataforma bastante completa. Esto ha permitido, de alguna manera, generar líneas de contenido, y es lo que se ha ido explotando progresivamente a partir de la reorganización, de la implantación de un protocolo de gestión de colecciones que para nosotros fue vital, como por ejemplo el poder identificar piezas bastante curiosas, bastante importantes a través de las piezas del mes, impulsar los trabajos de conservación de las piezas más importantes que teníamos, implantar talleres que no eran comunes en el complejo, pero que ayudó a que la gente se pudiera vincular, pudiera conocer nuestros almacenes, nuestro área de trabajo, ¿no? Y conocer un poquito más de la cultura, trabajar también con la comunidad. Esos trabajos no pudieron ser posibles gracias a un trabajo planificado y a un trabajo bastante, de alguna manera, alineado con nuestras autoridades también. Pero bueno, esto se venía realizando hasta marzo del presente año y, bueno, entramos a una época bastante complicada, ¿no? Nosotros, el museo cierra el día 13 de marzo del presente año en Perú, ¿no? Que es, digamos, donde se encuentra el museo. El primer caso de coronavirus, del SARS-CoV-2, se da el día 6 de marzo. Entonces, recién en el día 15 se emite el decreto de emergencia nacional, donde se cierran todas las instalaciones públicas y privadas, a excepción de las entidades que producen alimentos, brindan seguridad al país. A diferencia de Brasil, nosotros sí tenemos una cuarentena estricta, no solamente salen las personas que brindan ese tipo de servicios vitales para la población. Al día de hoy, Perú viene siendo el segundo país con mayor nivel de contagios en toda Latinoamérica. Tenemos hasta el día de hoy 61.847 infectados, personas infectadas y 1.714 fallecidos. Es una cifra bastante importante, bastante crítica para el país. Se vienen tomando medidas bastante fuertes. El día de hoy el presidente ha decretado la extensión del estado de aislamiento hasta el 24 de mayo. Sin embargo, como especialistas en conservación, como especialistas en el patrimonio cultural, tenemos que decir algo, tenemos que hacer algo. Entonces, vamos a lo nuestro, vamos a contribuir, ¿no? De alguna manera a solucionar el problema. Y eso va de la mano con poder, primero, reevaluarnos. Reevaluar primero si estamos haciendo las cosas bien. Y si estamos haciendo las cosas bien, ¿cómo pueden mejorar? Y si estamos haciendo las cosas mal, ¿cómo podemos también mejorar? ¿No? En ese sentido, yo he notado de que son 3 elementos clave de evaluación. Primero, si tenemos documentos normativos,
si tenemos procesos que anticipen, que mitiguen esta situación difícil. Por otro lado, nuestros procesos de manejo de colecciones, ¿no? ¿Cuál es el sistema de procesamiento de información, de conservación? Si está siendo efectiva, si está tolerando los periodos de aislamiento. Y finalmente, si nuestras estrategias de comunicación están llegando a la gente, si hay ese vínculo con la comunidad, ¿no? Que de alguna manera hagan que nuestra institución el día de hoy sea sostenible. Entonces, una vez que podamos evaluar, reconsiderar estas cosas, tenemos que trazarnos objetivos, tenemos que plantear líneas de acción. Y esas líneas de acción están en fortalecer los protocolos que ya tenemos, como los protocolos de gestión de colecciones y nuestros planes de emergencia, ¿no? Hay abundante información sobre la construcción en el caso de que nuestras instituciones no cuenten con estos documentos. Hay información bastante importante, algunas consideraciones que debemos tener en cuenta, ¿no? Uno de los documentos más importantes para la generación de protocolos es el protocolo de manejo de colecciones y sistemas de inventario que ha publicado el Ministerio de Cultura de Chile. Para el lado del plan de emergencia es conocidísimo el manual de gestión de colecciones del ICROM, pero también hay un documento del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos del Ministerio de Cultura de España, que es bastante didáctico. Entonces, hay información, hay bastante información. Sin embargo, en una situación como esta, es importante también construir otra serie de elementos, como por ejemplo el plan de rehabilitación y desinfección de espacios, muy importante en estos momentos, que puede que esté considerado en nuestro plan de emergencia. Es posible. Sin embargo, muchos no cuentan con ese plan de emergencia. Entonces, tenemos que saber cómo actuar de manera organizada y planificada antes de poder retornar a los museos. Lo digo en el caso del Perú, pues tengo entendido que en otros países, como en Chile, por ejemplo, en Brasil, los profesionales de la cultura sí pueden visitar, pueden tener visitas técnicas a los depósitos. Sin embargo, si la situación se extiende y sigue de una manera alarmante, lamentablemente en sus países también van a tener que aplicar la cuarentena estricta y las colecciones van a estar en aislamiento por un tiempo considerable. En ese sentido, es necesario prever este tipo de situaciones para poder mitigar, para poder gestionar los pocos recursos que nos va a quedar después de todo esto. Y eso creo que ya lo estamos viviendo. Por eso, les presento un poco los elementos que debe tener este plan de rehabilitación, desinfección, que lo podemos hacer todos, lo podemos hacer desde un museo pequeño a un museo mediano a un museo grande, ¿no? Y consta de poder hacer un diagnóstico. Primero, un diagnóstico y valoración de nuestra institución. Luego, establecer procesos de reincorporación del personal. Como tenemos entendido, no todos podemos regresar a las instalaciones del museo, ya sea por las dinámicas que tiene, por los grupos de vulnerables, etc. La desinfección de las instalaciones. Hay abundante información al respecto, ¿no? Instituciones como el ICOM Brasil, por ejemplo, Ministerio de Cultura de España, el Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile, se han pronunciado, etc. Hay mucha información al respecto, pero tenemos que ajustarlo a nuestra realidad. Es muy importante. Y finalmente, procesos técnicos de emergencia, que es muy importante tener en cuenta. Pues al llegar a nuestras instalaciones, al llegar a los depósitos, al museo, no vamos a volver a hacer las actividades que hacíamos anteriormente. No podemos, si somos responsables, no podemos hacer eso. Bien, con respecto al diagnóstico y la valoración, es muy importante hacer una valoración de nuestras colecciones. Y lo digo y lo menciono porque es muy importante. Es muy importante poder darle una prioridad a ciertas colecciones y a ciertas piezas sensibles a estos estados de aislamiento. Definitivamente no contamos con todos los recursos técnicos ni económicos para poder hacer un barrido de todas nuestras colecciones. Entonces, tenemos que, de alguna manera, dar prioridad. Para eso tenemos que hacer nuestra valoración. ¿Qué cosa es más importante? ¿Qué es más importante prestarle la atención debida? ¿Ok?
Eso lo podemos hacer de manera, digamos que a distancia, por así decirlo. El proceso de reincorporación del personal también. Hay información médica bastante importante sobre cuáles son estos grupos vulnerables. Establecer protocolos estrictos de higiene durante el ingreso, estadía y salida de nuestras instalaciones. Asimismo, considerar procedimientos de emergencia. Por ejemplo, ¿qué sucede si uno de nuestros personal o nuestros compañeros, etcétera, tiene síntomas de coronavirus? ¿Qué hacer? ¿No? Imagínense si su museo se encuentra distante a la ciudad, como por ejemplo el nuestro. Nosotros nos encontramos a 60 kilómetros de la ciudad de Trujillo y a más o menos unos 10, 15 kilómetros del centro de salud más cercano. Entonces, ¿qué cosa hacer? ¿Qué logística básica podemos contar para poder mitigar ese tipo de situaciones adversas? Es muy importante tener en cuenta eso. Y finalmente, bueno, para continuar, la desinfección de instalaciones que, bueno, tenemos que construir procedimientos de desinfección de espacios. Este nivel no incluye el tratamiento de piezas. Ojo, simplemente es la desinfección de los espacios, principalmente por un tema de aislamiento. Como ustedes saben, la concentración, el cierre, el aislamiento de nuestras piezas por más de 40, 50 días genera la contaminación de bastantes bacterias, sulfoxidantes, nitrificantes, que van a generar la proliferación de microorganismos y también va a generar problemas en el personal si ingresa sin las condiciones adecuadas. Respecto a esto, como les comenté, hay abundante información que debemos tomar en cuenta. Los procesos de recuperación de muestras microbiológicas. Miren, en nuestro caso en Perú y en muchos museos, ya sea en Brasil también, esta es una gran oportunidad. Si los museos están en un estado de aislamiento histórico por más de 50, 60 días, esos espacios son posibles estudiarlos desde el punto de vista microbiológico. Tienen un potencial, nos puede servir también como un registro histórico, ¿me entienden? Para tomar medidas de resiliencia a futuro. ¿Se dan cuenta? Y de esto también hay bastante información. Yo los invito al canal de microdeterioro, de biodeterioro de Yerko, un compañero de Chile, donde da bastante información respecto a esta problemática desde el punto de vista microbiológico. Con respecto a los procesos técnicos de emergencia, establecer procedimientos de intervención de emergencia, siempre que sean necesarios, ¿no? Ahora no tenemos los recursos para poder hacer intervención a todas nuestras colecciones, pero nosotros conocemos nuestras colecciones, sabemos cuáles tienen más vulnerabilidad a la exposición ante este tipo de virus. Entonces, es necesario establecer procedimientos considerando el soporte, considerando la magnitud, considerando también los recursos que tenemos, pero es necesario y es muy importante establecer procedimientos de desinfección de piezas. Si no se cuenta con estos recursos, podemos optar también por el aislamiento. Y hay información bastante importante respecto a la estadía del virus en soportes inanimados, no soportes sólidos, y que puede explayarse o proyectarse a bienes culturales. Y finalmente el establecimiento de actividades prioritarias para la institución. Y esto lo menciono porque si bien esta información es información a nivel técnica, que digamos que no es visible al público ni a las personas que financian o a las personas, digamos que a las autoridades, es vital, es importante, pero también tenemos que conectarnos con la realidad. Y la realidad es que la institución está en crisis y necesitamos estimularla, necesitamos generar contenidos. Por eso es que la prioridad, tenemos que establecer un proceso de prioridades que es muy importante para alimentar otro eje que es muy importante, que es la digitalización y generación de contenidos para la divulgación. Respecto a este punto, es inevitable tocarlo desde la gestión de colecciones, pues nosotros cumplimos un rol relevante, importantísimo y medular, y es de brindar y generar contenidos. Para elaborar esto tiene que ser de manera organizada y tiene que ser a través de estrategias de difusión que consideren la identidad de nuestra institución,
¿Qué es lo que somos? Somos un museo local, una institución, un gran museo nacional, somos una fundación, etcétera, etcétera. ¿Y qué tipo de contenidos brindamos? Generar nuestra identidad institucional, ser autónomos respecto a eso. Contar con logística y herramientas digitales, ¿no? Yo estoy convencido de que nosotros no estábamos preparados para este tipo de situaciones y estamos superando progresivamente estas limitaciones. Es muy importante capacitarse, ¿no? Capacitarse en los sistemas informáticos, contar con estas herramientas, solicitarlas de ser necesario, pero estar vinculados a este tipo de información. Es necesario capacitarse, como les comento. ¿Ok? Y finalmente, y es la parte más importante, en la línea de contenidos, ¿no? Hay un texto bastante importante que está de acceso libre del ICOM, que es cómo comunicarse e interactuar a distancia, ¿no? Hay bastantes estrategias, hay bastantes líneas de contenidos que podemos explotar. La idea es poder generar vínculos con las personas, con nuestros públicos, de alguna manera poder generar un espacio o generar un tipo de ventana a la gente de transformación, generar vínculos de alguna manera de inspiración inclusive y de goce para que la gente pueda superar esta etapa de crisis. Recordemos que nosotros resguardamos patrimonio cultural de la humanidad y como patrimonio cultural resguardan también procesos históricos que de alguna manera brindan conocimiento y brindan también enseñanzas. Por eso, extraer ese tipo de enseñanzas y demostrar que si en el pasado se pudo, actualmente también se puede. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Brindando las facilidades, generando, impulsando trabajos de digitalización, estrategias de digitalización bastante intensas para generar contenidos. ¿Ok? En el complejo estamos trabajando arduamente para poder generar contenidos, ¿no? Estamos tratando de generar alianzas cooperativas con individuos, con personas, amigos, instituciones para poder generar charlas de todo tipo en el sentido de nuestras líneas digamos que en nuestras líneas de contenido y de identidad institucional, ¿no? Como por ejemplo charlas culturales, charlas técnicas de conservación, ¿no? Material educativo y estamos implementando un paquete importante de líneas de contenido que van por el lado de la colección misma, poder trasladar los conocimientos y poder plasmarlos de manera didáctica a las personas, cosa que no era usual por cuestiones de tiempo, como ustedes saben, por otra índole, pero que lo vemos como una oportunidad para poder reconectarnos con las personas y poder explotar ese conocimiento que estaba de alguna manera que no estaba de acceso al público. Pronto en nuestras páginas podrán observar, por ejemplo, talleres de sellos no prehispánicos, de procesos de enfardado, de tejido colonial, ¿no? Entre otras actividades como, por ejemplo, visitas virtuales, guiados, memes inclusive, infografía, notas arqueológicas, entre otras. Como les comento, la idea es poder reconectarse con la gente de una manera de que estos puedan también, ¿no? Superar este proceso de crisis y de alguna manera contribuir a la superación del problema. Un poco para resumir lo que estamos conversando es qué estamos aprendiendo de esta pandemia, ¿no? En principio tenemos que hacernos una autocrítica, y es que la pandemia viene develando los aspectos más vulnerables de nuestras instituciones culturales. Eso es cierto. Si en algo estamos fallando, es para identificarlo, el momento es ahora, ¿no? Problemas de repente en temas de procesos internos, de conservación, de difusión, etcétera, los podemos visualizar. El momento de hacer una radiografía de nuestras instituciones es ahora. En ese sentido, debemos asumirlo como una autocrítica, pero también asumirlo como una oportunidad, pues el patrimonio, como les comentaba, cumple un papel relevante. Si bien actualmente los médicos, muchos profesionales vienen desarrollando diversos trabajos para superar la crisis, nosotros también podemos sumarnos a este frente de batalla, digamos, dando a conocer el patrimonio cultural de una manera distinta, ¿no? Expresiones, como les digo, que son procesos históricos de la humanidad y que brindan elementos de transformación, de superación, inspiración y goce en época de crisis. Ese es nuestro papel ahora. Entonces,
No podemos quedarnos con los brazos cruzados, es importante tomar en cuenta este mensaje y ponernos las manos a la obra. Por otro lado, es importante, a partir ya de nuestra experiencia, la relevancia de protocolos de gestión de colecciones, protocolos de emergencia, planes de rehabilitación de espacios en estados de confinamiento, pues esto va a permitir anticipar, planificar procesos de seguridad. También gestionar los pocos recursos que vamos a tener cuando todo esto pase. Tengamos en cuenta que si anticipamos las cosas, vamos a poder reaccionar eficientemente a esto y vamos a administrar mejor los recursos. ¿Ok? No olviden esto, porque las cosas van y ya están cambiando. ¿Ok? Los museos debemos considerar la posibilidad de implementar un monitoreo a distancia. Sí, los museos que tengan la oportunidad es recomendable hacerlo, ¿no? Considerando estados de aislamiento prolongados como los de ahora. Imaginemos que en unos meses, esperemos que no suceda, o el próximo año, rebrote otro tipo de virus o el mismo virus y nuevamente tengamos que estar en estado de aislamiento. Entonces tenemos que tratar de implementar este proceso de monitoreo a distancia. De no tener los recursos, podemos también establecer procesos para el control y monitoreo en caso de nueva medida de aislamiento. Ver estrategias alternativas, ¿no? De repente que no demanden tantos recursos económicos, pero tener en cuenta esta posibilidad. La necesidad de las instituciones en equiparse y capacitar a su personal en herramientas tecnológicas que permitan contar con un acervo digital para su divulgación. No se olviden, es muy importante. Esta difusión, este plan de comunicación, básicamente depende la sostenibilidad de nuestras instituciones. Actualmente, nuestra única presencia es virtual y tenemos que explotarlo. Tenemos que desarrollar esta herramienta que es bastante interesante y bastante compleja. Podemos llevarla a otro nivel, pero para eso tenemos que capacitarnos y tenemos que ser conscientes de esta problemática. Finalmente, para un poco ir culminando la conversación, es la importancia de impulsar redes de apoyo y solidaridad entre especialistas, instituciones, para compartir conocimientos, experiencias, ¿no? Para poder superar esta crisis, ¿no? De carácter logística, económica, laboral, inclusive. Actualmente, muchos trabajadores de museos venimos trabajando a distancia, algunos ya no, pero seguimos en la lucha, ¿no? Tratamos de poder buscar compañeros, amigos, buscar instituciones para poder ayudarnos. Yo creo que es un buen momento para poder reflexionar, un buen momento para poder ayudarnos, para poder contribuir a superar esta crisis que nos ha golpeado considerablemente. Pero no olvidemos que hay personas que están sufriendo más y que nosotros podemos ayudar, podemos ser parte como institución, instituciones culturales podemos ser partes de la superación del problema. No se olviden, ¿ok? De parte de la Fundación Vice, el equipo del Complejo Arqueológico El Brujo, les damos las gracias por la atención. Ana Carolina. Gracias, Rubén, por tu presentación. Es increíble. Viene un momento muy oportuno, ¿no? Sí. Y quiero invitar a todos para enviar comentarios, preguntas. Y aquí tenemos una primera pregunta de Luis Enrique Castillo, Sí. de Perú también. La pregunta es, ¿cuentan con planes de conservación preventiva en la colección de la Fundación WIS? Sí, No? sí, sí. ¿Y desde cuándo hicieron esos planes? Bueno, nosotros tenemos un plan de gestión de colecciones que cuenta con una serie de ejes, ¿no? Tenemos la eje de documentación, que tiene todo un proceso bastante meticuloso de cómo se ingresan las piezas, un proceso también de conservación, y también para sus distintos casos, ¿no? Sabemos de que tenemos conservación preventiva, conservación curativa, restauración, tenemos inclusive procesos para poder, digamos que adherir o solicitar de alguna manera servicios especiales, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? ¿En qué situaciones se requieren este tipo de servicios? Nosotros a inicios del año pasado teníamos el problema con una pieza, ¿no? Bastante importante para nosotros y solicitamos el apoyo
¿no?, de un especialista para la intervención de esta pieza. Pues, como todos sabemos, nosotros no lo sabemos todo. Tenemos bastante trabajo. En el complejo, lamentablemente, no tenemos tanto personal para poder realizar este tipo de trabajos, pero estamos ahí, estamos abiertos a colaboración, estamos abiertos a poder investigar, ¿no? Hace poco, inclusive, tuvimos la participación, ¿no?, de una estudiante de la Universidad de Brasil, Ana, nuestra compañera Nadia, ¿no? Nadia. Sí, Nadia, Nadia. la conozco, sí. Sí, está haciendo trabajo de las piezas metálicas, ¿no?, la documentación de las piezas metálicas de la señora de Cao. Pero sí, esto, Luis Enrique, disculpa. Sí. Sí, Luis Enrique, este protocolo se estableció en principios del año 2019, ¿no? Y nos ha hecho bastante útil hasta antes de la pandemia, donde ahora ya estamos haciendo reajustes, estamos haciendo la actualización de estos protocolos, de estos procedimientos, para que de alguna manera sean coherentes allá a nuestra época, ¿no? Sí. Lucila Pessoa también te envía una Sí. pregunta. Ahora, en este contexto, ¿están pudiendo acceder a los sitios de reserva o solo hay presencia de personal de seguridad? En este caso, ¿brindan indicaciones remotas para realizar los chequeos? Sí. Respecto a eso, el Ministerio de Cultura, lamentablemente actual, no viene dando la información debida, pero sí, lamentablemente no se está dando la visita, como por ejemplo en países como Chile, en Brasil, en Perú, no hay un protocolo, digamos, nacional de resguardo de bienes culturales. Es lamentable, pero sí. En nuestro caso, básicamente teníamos considerado procesos similares y sí tenemos algunos, por eso hemos establecido algunas ventilaciones de emergencia, ventilación natural, ¿no? Apelar básicamente a cosas que no tengan que ver con elementos con electricidad, ¿no? Pero sí, tenemos bastantes limitaciones respecto a eso. Otra pregunta de Marilia Javier Curi, que es nuestra profesora del museo, sobre esta red de apoyo que mencionaste. Sí. Y diferentes formas diferentes maneras de trabajar, ¿no? Debemos repensar la formación en museología y conservación. Sí. ¿Y cuáles serían los retos? ¿Conseguiríamos vencer diferencias entre esas áreas? Y esa pregunta pienso que vas a tener facilidad porque sí, es arqueólogo y también eres conservador. Entonces, sí, hay una conjunción de áreas y formaciones. Sí, es cierto. Siempre hay en arqueología y en conservación, siempre ha habido una suerte de pugna, ¿no? Pues siempre hay un tema de investigar y otro tema por conservar y a veces no se ponen de acuerdo. Sin embargo, a veces esa visión, ¿no?, a veces un poco monolítica, a veces se puede convertir también en una gran oportunidad, ¿no? A veces el arqueólogo no considera que si se conserva esa pieza se puede investigar más, ¿no? Y a veces el conservador no considera de que investigando también se pueden obtener más recursos. Entonces, a veces ese trabajo, bueno, al menos en el complejo no tenemos nosotros las políticas de la fundación son bastante abiertas para eso, y tratamos eso, ¿no?, gestionar recursos, tratamos de conservar, de investigar, pero definitivamente las cosas tienen que cambiar. Tienen que cambiar en el sentido de que tenemos que ser más conscientes a dónde llegan nuestros contenidos. ¿Conservamos para qué? ¿Para que se guarden en los almacenes? ¿Conservamos para que se publique solamente en un artículo o un libro especializado, como dice nuestra jefa, para algunos cuantos marcianos? Y lo cual es cierto. Hay publicación especializada que es importante, pero que lamentablemente no llega a la gente. Entonces, si solamente te queda como recurso la comunicación digital, virtual, no vas a poder trasladar toda esta información especializada a la gente, porque se necesita un procesamiento de esto. Entonces, si las cosas a partir de ahora van a seguir, lamentablemente, digamos, al menos en Perú se proyecta de que los museos van a reabrir a fines de año. Entonces, tenemos que adaptarnos, tenemos que generar transformación, tenemos que tratar de que el patrimonio llegue de otra manera a la gente, de una manera no convencional,
no nos han enseñado este tipo de cosas, estamos aprendiendo, pero sí algo tenemos en cuenta es de que las cosas no van a ser como antes y que tenemos que contribuir. Tenemos que hacer que la gente pueda superar contribuir a que la gente supere este periodo de crisis, ¿no? Eso yo lo veo clarísimo, ¿no? Yo creo que todas las disciplinas tenemos que contribuir de una u otra manera para superar esta crisis. Bueno, en realidad todos somos víctimas, pero tenemos que de alguna manera ver lo mejor a estos tiempos. Sí. Luis Fernando Breves, si piensas en venir a Brasil después de la cuarentena para nos brindar consultorías en museos brasileños, ¿qué te parece eso? Bien, bien, perfecto. La verdad es que, como les comento, la Fundación Vice, digamos que es una institución bastante sui generis en el sentido de que impulsa constantemente la cultura, impulsa también el tema digamos, propuestas de generación de documentos, protocolos, publicaciones, eventos. Ahora actualmente estamos en una coordinación para hacer un trabajo con la Universidad de Sao Paulo para la desinfección, ¿no? Vía rayo gamma, con ustedes. Entonces, estamos abiertos a todo tipo de cooperación. Yo creo que ahora lo que debemos hacer es ayudarnos. Ahorita no hay países, ahorita no hay institución, ahorita todos somos seres humanos y tenemos que tratar de superar esto juntos. Y la mejor manera es solidaridad, organización y ayuda. O sea, no hay forma. Sí. Esta pregunta es de Cleverson, ¿no? ¿No? Sí, es otro colaborador del museo. Si hay un administrador que entró y... Bien. Si hay una articulación integrada entre profesionales responsables por diferentes áreas en el museo, como conservadores, arqueólogos, museólogos, en esta elaboración de nuevos protocolos y planes de emergencia, si eso se pasa en su institución. Disculpa, ¿me puede formular bien? Sí, si en su institución hay una colaboración integrada entre conservadores, arqueólogos, museólogos, para pensar en nuevos protocolos, para pensar en planes de emergencia, en cuándo y cómo van a volver, si sí están trabajando juntos. Sí. Nosotros ya estamos digamos, ya tenemos un protocolo de rehabilitación de los espacios. Está en etapa de evaluación, ahorita se encuentra en el área de investigación. Esto va a ser evaluado, ¿no? Obviamente, por los distintos personales que competen a la evaluación. Pero sí, definitivamente no podemos hacer trabajos de manera aislada, ¿no? Tenemos que todas las áreas, digamos, que trabajan en el museo tienen que colaborar, contribuir, pero tenemos que tener, digamos, que un borrador, y este borrador tiene que ir de alguna manera evaluado, tiene que ir supervisado, ¿no? Pero sí, ya contamos, felizmente, y estamos en etapa ya de refinamiento, pero sí estamos proyectándonos bastante bien para el reinicio de las actividades técnicas, específicamente, ¿no? La reincorporación del personal, con las medidas, ¿no? Que, digamos, que de acuerdo a nuestras condiciones, ¿no? Nosotros estamos bastante aislados en el sentido de que estamos 60 kilómetros de la ciudad más cercana, ¿no? Y es complicado, pero es posible, es posible. Otra pregunta de Kika Landi. ¿Cómo el conservador podría contribuir para difusión de informaciones en este momento con relación a la pandemia y sobre las colecciones de los museos? Nosotros a veces consideramos de que, y eso es algo que siempre me dice la educadora, bueno, la encargada la persona encargada de lo que es difusión del complejo de la fundación, me dice: ustedes los profesionales piensan que la gente sabe todo lo que ustedes hacen, ¿no? A veces uno también piensa que, por ejemplo, cuando uno interviene en una pieza, siempre tenemos un acceso, un acercamiento a esa materialidad. Pero solamente nosotros lo sabemos y a veces lo publicamos. Entonces, ¿por qué no hacer que la gente pueda conocer este proceso, pueda conocer ese conocimiento, ¿no? A veces la elaboración de un textil, de una pieza cerámica o el proceso de intervención de algo representa, visualiza esfuerzo,
visualiza valor para la gente, pues eso de alguna manera genera inspiración también, porque si de alguna manera nosotros, la gente piensa que a veces que esas piezas que están en los museos se encontraron así, entonces no conocen ese trabajo que hay detrás y así aprenden a valorar más lo que ven. Pues dicen, sí, definitivamente, ¿no? Ha habido una inversión de trabajo, de tiempo, materiales, etcétera, ¿no? Digamos que empiezan a valorar el valor y el esfuerzo del museo y de sus profesionales. Entonces, hay bastantes líneas de contenidos que podemos explotar. Ahora, por ejemplo, nosotros nos encontramos en una producción de contenido bastante masiva. En mi parte tengo bastante afinidad con los fardos funerarios y estoy enseñando a la gente cómo hacer fardos funerarios a modo de réplica, para que ellos puedan entender un poquito, al menos un poco, representar cuál fue el esfuerzo de hacer este tratamiento tan complejo que muchas veces las personas no le entienden, ¿no? Y piensan que es una manera irracional de gente, ¿no? Pero en realidad hay bastante racionalidad y hay bastante esfuerzo involucrado en ese tipo de cosas, pero transmitirlo a las personas de una manera más pedagógica, más, ¿no? Con cosas que puedan tener en sus casas, de repente por ahí hacer memes con algunas piezas, con nosotros mismos, tratar de que sea la vida más llevadera, ¿no? En estos momentos difíciles. Pero sí, hay bastante que explotar respecto a las líneas de contenido, respecto a nuestros museos, ¿no? Y en conservación más aún. Tenemos que aprovechar las facilidades de la internet, medios sociales, sí, para poder también comunicar eso todo ese contenido, ¿no? Y experimentar sobre todo. Sí. Experimentar, en realidad, como le comentaba en la exposición, nosotros no estamos, no son preparados para esto. Creo que dudo mucho que alguien se haya formado para una época de pandemia y solamente para medios digitales exclusivamente, pero hay que experimentar. Nosotros nos encontramos en un proceso arduo de trabajo donde estamos experimentando, ¿no? Hay varias estrategias que tratamos de experimentar acorde a nuestra materialidad, a nuestras colecciones. No podemos hacer, por ejemplo, de repente fotografías de obras de arte, ¿no? Y digamos, vinculadas con personas, porque nosotros no tenemos obras de arte. Tenemos colecciones arqueológicas, pero ¿cómo explotar eso? ¿Cómo hacer que eso sea, digamos, tendencia, ¿no? Como se suele utilizar ahora. Y es posible, simplemente hay que experimentar y bueno, si hay algo interesante, difundirlo, para que otros museos también lo puedan hacer y podamos salir juntos de esto, ¿no? Sim, isso está acontecendo com a gente agora no Museu de Arqueologia e Etnologia. Algumas áreas estão colaborando fortemente para a gente tentar estar presente nesse momento da pandemia, estar presente na internet. Então, é exatamente o que você disse. Nós não somos especialistas em mídias sociais, não sabemos fazer essas lives de modo profissional, então esse é um exemplo do primeiro esforço aqui. O Kleberson também estudou muito essa ferramenta que a gente está usando hoje, e acho que todo mundo está experimentando, e isso é interessante, porque a gente pode explorar várias oportunidades que antes a gente não fazia isso, enfim. A própria conservação demora muito para a gente publicar artigos e publicar resultados, enfim. A internet tem otimizado muito essa forma de comunicação, então por que não aproveitá-la, né? Jimena Baulivieso, muchas gracias, Rubén. Y cuando hablas de monitoreo a distancia, ¿qué tipo de protocolos crees que deberían implementarse? Gracias. Sí, mira, actualmente hay bastante tecnología al respecto. Nosotros podríamos, si es que se cuenta con recursos, se puede instalar data loggers con aplicativos, ¿no? Donde uno no tenga que ir al museo en caso de que no pueda estrictamente ir, ¿no? Establecer, ver controles, apostar por procesos de control microclimático que sean naturales, ¿no? Nosotros el año pasado hemos instalado amortiguadores térmicos, nos ha ayudado, nos ha sido bastante eficiente, ¿no? ¿Hay otras opciones? Sí, las hay, pero tenemos que ver en función a nuestra realidad. Yo veo que por el momento podríamos instalar, si en la medida de los recursos, de repente dataloggers a distancia, que manden la información a nuestros celulares, ¿no? Pero también si no contamos con eso, también no se acaba el mundo. Podemos de repente
coordinar con personal que de repente que se queda en el sitio, etcétera, procedimientos básicos, ¿no? Sin, digamos, mellar o de repente, digamos, que poner en riesgo el tema también de seguridad. O sea, hay problemas ahí, ¿no? Tenemos que mediar ahí entre lo que es el tema de seguridad y personal que no corresponde, no, digamos, que no pertenece a la institución. Podemos, no sé, pienso, de repente dejar los interruptores afuera y no adentro, etcétera, ¿no? Y tener todo un proceso de cuándo se enciende, cuándo se apaga, teniendo en cuenta estos procedimientos, ¿no? No sé, se me ocurre por el momento, pero de qué opciones las hay, ¿no? Nosotros vamos a ver, digamos que en función a nuestras condiciones, evaluar cuál es la mejor para nuestro caso. Recordemos que nosotros estamos a distancia, estamos muy lejos de la ciudad de Lima, ¿no? En un museo de repente en el centro histórico de Lima podría ser diferente, ¿no? El procedimiento. Pero como les digo, no hay recetas, no tenemos recetas, lo que tenemos son consideraciones y todo se tiene que ajustar a nuestras circunstancias, ya sean económicas, a nuestras circunstancias logísticas. A veces queremos hacer el registro minucioso de algo específico, pero toda nuestra colección está en condiciones a veces deplorables, ¿no? Entonces, a veces tenemos que hacer una jerarquía digamos, de riesgos. Por eso es que les decía que la valoración, ¿qué es lo primero que tenemos que atacar? No podemos atacar todo. Hay instituciones que lo último que van a pensar ahora es la humedad y la temperatura de sus instituciones. Entonces, cada museo es un universo aparte, ¿no? Lo que sí tenemos algunos elementos, ejes que sí podríamos considerar. Dos preguntas de Marilia, profesora de MAE, nuevamente. Sí. ¿Por qué el nombre El Brujo y para el complejo? Y también si ustedes trabajan con la comunidad y cuáles son esos trabajos que hacen y eso. Sí. Bueno, el nombre del complejo arqueológico, digamos que va de la mano de una serie de actividades que se realizaban en el complejo antes del proyecto, ¿no? Hace varias décadas se realizaban ciertas prácticas chamanísticas en el lugar, ¿no? Que es típico bastante en la mayoría de sitios arqueológicos en el Perú, ¿sí? Sin embargo, el norte peruano tiene todo un misticismo, digamos que una mayor fama respecto a este tipo de prácticas. Y el complejo es grande, ¿no? El complejo es bastante grande y muchas de estas personas que practicaban este tipo de actividades se concentraban en este lugar. Bueno, el lugar es bastante importante hasta el día de hoy y por eso es que se le llamó el Brujo. Independientemente del complejo en sí, los monumentos más importantes, como por ejemplo Huacacao, Huaca Cortada, que son de época moche, tenían nombres que fueron cambiando, como por ejemplo Huaca Blanca, ¿no? Fue cambiado luego a lo que era Huacacao, etcétera, Huaca Cortada, ¿no? Entonces, es eso con respecto al nombre, ¿no? Respecto al trabajo que viene haciendo la fundación con la comunidad, sí es bastante ardua. Ellos generan una serie de elementos, ¿no? Para la tienda, y de alguna manera hay un vínculo económico para una retribución para ellos en el sentido de que pueden vender artefactos que ellos mismos producen. Hasta antes de la pandemia, lamentablemente, nos encontramos también en un proyecto de poder capacitar a las señoras tejedoras con herramientas, con técnicas prehispánicas, de alguna manera de que ellos podían elaborar objetos, pero digamos que con un mayor valor, ¿no? Ahí tenemos un problema porque la producción de elementos era bastante desvinculada, digamos, explotaba básicamente la parte iconográfica, pero la parte del proceso de elaboración no era, digamos, plasmada. Lo que queríamos era reimpulsar, ¿no? Inyectar este valor del proceso de elaboración para que su producto tenga un mayor valor y tenga también mayor alcance a muchas personas. Sí. Ese es el trabajo que se viene realizando con la población. También tenemos charlas con ellos, una comunicación constante. Muchas de las personas que trabajan en el complejo son digamos, damos una preferencia a la comunidad.
Personalmente, en el laboratorio yo bastante me enorgullezco mucho por el tema de que muchas de estas personas entraron al complejo para ayudar a una actividad específica, técnica, y ahora ya son prácticamente técnicos, ¿no? En la elaboración de embalajes. Hay una persona, una trabajadora que en todo el año nos ha contribuido con 2.000 cajas de cartón plus. Sí, sí. Y prepara todo tipo de cajas, ya sabe todo el procedimiento de elaboración, sabe cuándo, cómo descargar el proceso de la descarga de la información microclimática, luego yo ya las proceso, pero o sea, poco a poco van especializándose, ¿no? Van teniendo un vínculo, van conociendo y también van explotando cosas que ellos, ¿no? De alguna manera, a veces es complicado que puedan tener acceso a ese tipo de cosas, pero que les ayuda, ¿no? Y así vamos integrando nuevas personas para que de alguna manera puedan también mejorar su calidad de vida. Claro, genial. Y creo que es nuestra última pregunta de Ricardo Franza. Sí. Él pregunta si para una intervención microbiológica, como mencionaste, para sacar muestras, analizar, si el conservador o curador debería tener una formación específica. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, sí, por supuesto. Es importante tener, digamos, que algún tipo de conocimiento básico, al menos para la recuperación, ojo, para la recuperación de las muestras, pues hay que tener en cuenta algo. Lo ideal sería de que el día que se abren los museos, estar todo un equipo, ¿no? Tener al microbiólogo, pero eso no va a suceder. Yo lo digo, digamos, lamentablemente no va a suceder porque con mucho esfuerzo algunos vamos a regresar y digamos que tenemos que tratar de sacar lo máximo de información posible a esta situación. Yo he venido capacitándome progresivamente en la recuperación de muestras y también invito a muchas personas que van a poder tener este acercamiento a espacios que han estado confinados bastante tiempo, a que puedan prepararse, ¿no? Si es que, digamos, y si los especialistas que están, digamos, que tienen mayor conocimiento de eso, de alguna manera hacer también charlas, invitaciones. Yo estoy coordinando con un microbiólogo que me viene asistiendo, amigo del complejo, que digamos que me ha dado una serie de pautas para poder trabajar y poder analizar esto posteriormente. Pero sí, debería haber una capacitación previa, debería haber una formación para ese tipo de cosas. Pues hay que tener en cuenta de que, primero, que muchos museos no lo van a considerar. Como les digo, las cosas de técnicas de conservación es lo último que se va a ver, lamentablemente. Entonces, lo que tratamos aquí es visualizar una oportunidad, ¿no? Si tienes un espacio que históricamente no ha sido cerrado durante 60 días, entonces hay algo adentro. Hay una serie de cosas que nos puede decir, oiga, este espacio no debe quedar cerrado, o si puede tolerar. No sabemos qué información nos puede brindar, pero yo llamo la atención la importancia de esto, a partir, digamos, que también de la capacitación que vengo, digamos, de la información que vengo revisando, ¿no? Y también las conversaciones que vengo teniendo con Yerko, ¿no? Con varios amigos microbiólogos que están en el tema, ¿no? Pero que definitivamente tiene que haber ahí una colaboración. Como le vuelvo a recalcar, es complicada la situación, no se cuenta con todo el equipo y tenemos que ver, digamos, estrategias en la medida de las posibilidades de poder recuperar la mejor información también para nuestros registros, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Como una suerte de historia de nuestros museos, ¿no? Entonces, sí, Ricardo, yo creo que sí, definitivamente tiene que haber una capacitación, tiene que haber toda una serie de procedimientos. De ser posible, yo te invito, ¿no? A que de repente tú que eres especialista en ese tipo de temas, de que puedas darnos una charla, de repente yo te contacto con todos los especialistas que conozco aquí en Perú y hacemos algo interesante, ¿no? Ya sea de repente por la plataforma de la Universidad de Sao Paulo, no sé. Sí. Sí, eso Luis Fernando pregunta si estamos pensando en hacer otros encuentros o otras charlas. Claro. Ricardo Franza, ya estás invitado, puedes trabajando en una presentación. Pero es eso que mencionaste, por veces podemos hacer cosas muy sencillas, ¿no? Para saber lo que pasa en nuestros depósitos. Por ejemplo, estaba pensando, está cerrado por tanto tiempo, podría monitorar el polvo.
si hay polvo y qué tipo de polvo hay. Y no es necesario hacer mucho. Sacas una cinta y metes en una parte que quieras monitorear y el polvo va a salir y después analiza en un microscopio. Y bueno, es eso. Creo que vamos a encerrar, ¿no? Ya pasa de 1 hora. Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo, tu generosidad en compartir. Y es eso que fue dicho, tenemos un desafío, un reto muy grande por la frente para retornar, no se puede pensar en retornar a una normalidad como antes. No vamos a tener eso. Esto está claro, ¿no? Pero tenemos que pensar con mucho cuidado cómo vamos a retornar, qué podremos hacer para proteger a nosotros, a nuestro público y a las colecciones también, ¿no? Sí. Yo opino, disculpa Ana, yo pienso que lo peor que podemos hacer ahora es no hacer nada. Siempre lo digo, yo creo que los buenos ánimos, el entusiasmo es importante en este momento, ¿no? Tenemos que no olvidarnos de la parte técnica, pero tampoco olvidarnos de la parte más social, ¿no? Que ahora es el trabajo de gestión de colecciones, es eso, esos dos frentes. La parte técnica respecto al estado de nuestras colecciones, al monitoreo, al cómo reingresar, a la rehabilitación de espacios, al establecimiento de procesos de desinfección de piezas, de ambiente, tener milimetrado todos esos procesos, pero también por el otro lado el tema de nuestra institución, ¿no? O sea, no debemos encarrilarnos solamente en un aspecto, sino que abrirnos, ¿no? O sea, si volvemos a los procesos anteriores donde no nos importaba el público, solamente, definitivamente nuestra institución va a colapsar. Entonces, es importante también mirar a la calle, mirar a nuestra realidad y ver qué es lo que realmente necesitamos. Y por eso es que la parte social de comunicación es importante. Nosotros de repente no lo hacemos, pero hay gente que sí lo puede hacer, ¿no? Especialistas, pero tenemos que darle la materia prima. ¿Quiénes son las personas que tienen esa información de la documentación, de la conservación, del estado de los depósitos? Los guiados virtuales, ¿quién lo puede hacer? Nosotros también podemos hacerlo, podemos contribuir a eso. Entonces, hay mucho que hacer. Y yo apelo digamos que al entusiasmo de muchas personas. Son tiempos bastante complicados para todos, pero tenemos que superar este problema juntos, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, Rubén, muchas gracias, Gracias. por todo. Cleverson, obrigada pelo apoio técnico e por fazer essa live dar certo. Obrigada a todo mundo que assistiu, que está aqui com a gente, fez perguntas, e a gente espera fazer outras conversas como essas, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Nos vemos. Chao. Gracias.